Bienvenido al módulo de estructuras de la programación. Como venimos viendo, ya avanzamos con lo que es el lenguaje de programación, su definición, y cada vez estamos llegando más cerca de lo que va a ser empezar a codificar un programa. Bueno, bien, para empezar a codificar un programa vamos a necesitar, como les venía diciendo yo, los ingredientes. Acuérdense que yo les comparaba lo que era un algoritmo con una receta de cocina. Y para hacerlo les decía que las variables van a ser como los ingredientes de una receta. Entonces, empecemos por definir o conocer bien qué es una variable. La Wikipedia nos dice que una variable, en el mundo de programación, está formada por un espacio en el sistema de almacenaje, que esto puede ser la memoria de la computadora, y un nombre simbólico, un identificador que se asocia a dicho espacio. Dicho de otra manera, voy a mostrar un ejemplo. Vamos a poner variables.js. Yo defino una variable con nombre y asigno un valor. Esto que yo estoy declarando una variable y asignándole un valor se almacena dentro de la computadora en un espacio de memoria. Entonces ahí está la analogía, es justamente que se almacena en el sistema de almacenaje principal del sistema operativo. Bien, las variables tenemos, vamos a decir, varios tipos de datos. O sea, lo hemos visto, yo les he contado de los diferentes lenguajes y sí, bien digo, su tipado, si era fuertemente tipado o no. Bueno, pero ahora vamos a ir un pasito más adelante y vamos a empezar a prestar atención a los diferentes tipos de variables que nos van a servir. Nosotros lo vamos a estar implementando y de hecho lo voy a hacer ahora en JavaScript. Pero ustedes, como se los vengo diciendo desde que empezamos con este curso, según el lenguaje de programación que estén utilizando, van a tener que buscar cuáles son los tipos de datos admitidos para ese lenguaje. Que esto es un poco la sintaxis y la definición. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Si yo estoy aprendiendo JavaScript y voy a estar manipulando variables, del nombre variable porque va cambiando, importante decirlo, tengo que conocer cuáles van a ser los valores que yo puedo almacenar dentro de ellos. Ejemplo, un string, un entero, un número con punto flotante, un array, que ya veremos qué es, eh, y un objeto. Más adelante también vamos a ver qué es. Entonces, si yo les tuviera que dar o compartir una receta para, bueno, cuando aprendo un lenguaje de programación, ¿qué hago? Bueno, lo primero es entender cómo se escriben esos programas. Es como cuando uno aprende un idioma, va pasando por varios niveles en donde lo más básico es, nos enseñan a cómo decir hola, cómo decir chao, cómo preguntar si está todo bien. Bueno, acá un poco, cuando uno aprende un lenguaje de programación, es justamente aprender los tipos de datos y la sintaxis, que es algo que yo les decía, les remarqué muchas veces. Vamos a buscar entonces, por ejemplo, vamos a volver a nuestra amiga W3Schools JavaScript Data Types. También vamos a buscar lo mismo, JavaScript Developer Mozilla Data Types. A ver, importantísimo, esta es como yo se los dije, la oficial. Si quieren y tienen y cuentan con el tiempo, yo les recomiendo que, acuérdense que siempre pueden hacer clic derecho, traducir al español, y les va a hacer una traducción bastante fiel. Siempre les recomiendo, Developer Mozilla es como la página número 1, entonces está bueno esta guía, está bueno que puedan hacer una traducción, y de a poco yo los voy a ir llevando por varios temas, pero si quieren ir más allá, por supuesto vengan acá, lean, investiguen, así también se aprende mucho. Bueno, bien, a ver, volviendo a lo que, ya acercándonos un poco al código, nosotros decimos, bueno, a ver, estamos trabajando con variables, las variables almacenan diferentes tipos de datos. Entonces, empecemos por el primer ejemplo. Vamos a ir por acá, me lo voy a copiar. Y, como lo pueden ver, vamos a poner en español para que nos quede, un string es una cadena de texto y esto es un objeto, no tiene mucha traducción no literal. Pero si pueden verlo, vamos a hacerlo y ahora se los voy a llevar al navegador.
yo estoy usando tres variables, más adelante les voy a explicar la diferencia entre let y var, pero estoy declarando tres variables a length, que podríamos decir longitud, estoy asignando un valor, a nombre, vamos a poner, o apellido, le estoy asignando Johnson, y después aparece un objeto que define adentro de ese objeto dos atributos, nombre y apellido. No se preocupen ahora por entender qué es un objeto, porque lo vamos a estar viendo más adelante. Simplemente lo que les quiero graficar en este video es, ok, ¿cómo hacemos entonces nosotros un programa de programación, vale la redundancia? Y bueno, es como cuando uno hace una receta y necesita de ingredientes. Bueno, los ingredientes van a ser nuestras variables, porque esas variables nosotros las vamos a empezar a manipular. Y si las empezamos a manipular, lo que va a pasar es que estamos metiendo mano en eso, compárenlo en todo momento con lo de la receta de la cocina, y después de esa manipulación, que en términos computacionales sería un proceso, después de procesar esas variables, pueden producir una salida, pueden producir un resultado. ¿Qué quiero decir? El programa puede terminar de ejecutarse y no necesariamente me va a devolver algo en pantalla. Tal vez creó un archivo en el sistema operativo y me dice el proceso se ejecutó exitosamente. Pero si no tuviéramos variables, es como que yo les diga, bueno, andá a hacer una pizza. Ok, me van a decir, ¿dónde está la harina? No, no podés, no podés usar harina. Entonces es como que van a estar un poco limitados. Hago ese ejemplo todo el tiempo como para que quede bien en claro que si no contáramos con variables que nos permitan ir almacenando los valores, bueno, esto sería imposible de resolver problemas porque nosotros necesitamos como justamente un espacio de memoria en las computadoras en las que se ejecutan los programas como para justamente ir manipulándolas y haciendo lo que la lógica del programa nos vaya dictando. Cabe mencionar algo muy importante, o por lo menos que a mí me gusta remarcar, lo que es esto de, bueno, estoy trabajando con variables. Yo les vengo diciendo, hasta ahora se los dije teóricamente, llegó el momento de formalizar y que ya los conceptos no sean tan teóricos, sino más bien prácticos. ¿Qué quiero decir con esto?